Hola, buenas noches, buenos días para las personas que vean esto en otro momento. Bueno, nuevamente estamos aquí eh, comenzando mm, este video que espero les permita de todo corazón pues recibir una enseñanza o una nueva palabra. Eh, Hoy quería como comenzar eh, hablando de como de algo que lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos escuchado diariamente, lo hemos escuchado a lo mejor en muchos sermones, las personas que participamos en la iglesia lo hemos leído a lo mejor muchas veces en la palabra, alguien nos lo ha comentado. Es como el título lo dice, ¿cómo estás vestido? No sé qué relación tenga, pero hace un tiempo me acuerdo mucho de un sermón de un pastor que oí que decía, ¿cómo nos alistamos cada mañana o cada vez que vamos a hacer una actividad o si vamos a ir a una fiesta o si es el día de una graduación o es el día de nuestra boda o es el día de hasta incluido un funeral? Tenemos ciertos estilos de ropa que nos acomodamos. Si vamos para una fiesta, entonces siempre estamos pensando en un vestido muy elegante. Las mujeres, no hablo de mí, los caballeros con su smoking o un vestido de un estilo, depende de la invitación. Por ejemplo, a veces son cortos, largos, de colores llamativos. Probablemente a veces nos dicen, no, tienen que ir todas de color rojo, amarillo. Entonces nos conseguimos un vestido de ese color. O si es el día casual, entonces nos ponemos un jean, una camiseta y pues estamos haciendo las cosas diarias y ese es nuestro vestir del día. O si va a ser una cita de trabajo, entonces nos ponemos algo que signifique que somos una persona estable, que con quien te vas a presentar vas a poder eh, vivir una buena negociación o relación. Entonces, trago este tema a colaciones. ¿Qué tanto tiempo gastamos haciendo eso? A veces gastamos, algunas de nosotras gastamos 15 minutos, 30, hasta una hora, mientras escogemos la ropa, mientras miramos, nos vestimos, nos arreglamos nuestro cabello, nos ponemos bonitas desde nuestra perspectiva personal, y los caballeros igualmente. Pero también, ¿qué hay que es también muy importante, que nos deberíamos vestir cada día de nuestra vida cuando conocemos o hemos escuchado de la palabra de Papá Dios? Eh, Hay un versículo, que creo, por eso digo, a lo mejor lo hemos escuchado muchas veces, que es Efesios 6, 13, 18, que en muchas Biblias tengo dos versiones aquí diferentes en mis manos. Uno lo llaman la armadura, creo que en todas lo llaman la armadura de Dios. No sé si hay otra versión donde le pongan otro nombre, pero pues sí, creo que todos la llaman la armadura de Dios. Y es una palabra como muy clara, ¿no? Para muchos. Una armadura viene de aquella tradición que viene histórica de que la gente que iba a los combates se ponía ciertas cosas que protegían su cuerpo, las partes más débiles de su cuerpo, cuando iban a la batalla. A esas batallas que eran campales, frontales, donde la persona se estaba jugando la vida con el otro frente a frente. Eh, entonces, esa armadura estaba compuesta, y tengo aquí un dibujo para que pues, si lo pueden ver, esa armadura estaba compuesta por el yelmo, el cinturón, la coraza, la espada y el escudo.
Entonces, en esa armadura, era como el modelo, ¿no? Que uno me compara como está registrado en la palabra del Señor, que era pues esa armadura que usaban en esa época los romanos o otras personas. Entonces, hoy vamos a tratar de leer este pasaje y llevarlo a nuestro día de cómo la palabra, cómo la palabra nos regala esa preciosa comparación de algo que nos ponemos físicamente cada día. Que hoy podría decir que el yelmo es un sombrero, decir que nosotros nos ponemos una camisa que nos protege y nos protege, por ejemplo, si fuéramos a la guerra, un chaleco antibalas, no sé, es una comparación. Usamos unas botas todoterreno para protegernos pies. Usamos un cinto para mantener ciertas cosas alrededor de nuestra cintura, mirando a un militar, por ejemplo, de ahora, comparándolo con la armadura, donde él tiene muchas cosas que le van a ayudar para esa batalla. Un escudo que es como, ya ahora sería como una estrategia donde hace una forma para protegerse de su enemigo, y una espada o un arma que está defendiendo. Entonces, así como hago esa comparación, también lo quiero hacer con la comparación de lo que tú o yo nos ponemos diariamente. Hace un tiempo yo escribí, pues nosotros nos ponemos, colocamos zapatos, el vestido, los adornos, y todas esas cosas que pues cada día nos las ponemos dependiendo de la situación. Pero hay algo que dice en 1 Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, este es un versículo que es muy importante, que para mí es muy importante porque me recuerda que todos los días yo debo prepararme y cuidarme alrededor mío, porque Él está ahí como un león rugiente. No sé si esta historia la he contado antes, pero la voy a contar. Hace un tiempo yo no entendía por qué en la palabra del Señor habla el león rugiente que ataca. Siempre no decía, sí, es un animal salvaje y él ataca a la presa y todo el cuento. Pero hace un tiempo vi un programa de Discovery Animals o algo así, y explicaban cómo funcionaban las tribus de leones y qué hacían los machos y las hembras. Las hembras son las que realmente cazan para la comida de la familia. Las hembras son las que salen corriendo y cogen los venados, los cebritas, los animales, y esos animales son para el alimento de sus hijitos, incluido el león. El león siempre está durmiendo, curiosamente, en la historia. Pero, ¿qué hace el león? El león tiene una época de su año vida que lo repite. Se reúne con otros leones y ellos van de cacería. Una cacería diferente a la que hace la león hembra. El león macho hace la cacería en grupo de leones. La león hembra ataca mirando desde lejos y corre a coger la presa. El león macho ataca en grupo y se sientan como hacen como un círculo en cierta zona donde ven sus presas y se quedan mirándoles a ver cómo actúan para luego atacarlos. En el momento en que ven que este animal depende de una cebra, una cabra, diferentes animales lo empiezan a acorralar, o sea, se empiezan a acomodar de una forma que cierran el círculo y ahí atacan.
O sea, ellos no atacan individualmente. Eso me pareció muy curioso cuando en esta dice, vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Me llamó mucho la atención porque este versículo no es solamente este versículo, hay otros versículos que hablan, tienen acotación al león, a lo que el león hace, o sea, lo que el león significa en comparación a Satanás. Él está ahí, él está rodeándote, él está mirando qué estás haciendo mal o cuáles son tus debilidades mentales, físicas, emocionales, familiares, económicas, de ánimo o de cualquier situación. Él está ahí y él te va encerrando. Él no ataca como la leona, la león hembra, que te hace correr. No, él te deja y te va encerrando. Entonces, traigo esta historia a colación porque cuando leemos en Efesios 6, del 13 al 18, tal vez un poquito antes, dice, desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, aquí habla de acechanzas, en el otro versículo habla que te rodea y te quiere devorar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en regiones celestiales. O sea, los ataques no son tan presentes, están en lo secreto, como el león. El león está ahí mirando y en el video que yo vi mostraban cómo ellos se camuflaban entre las plantas y se acostaban, ni siquiera se paraban, o sea, estaban acostaditos y esperaban raticos, se iban moviendo y se iban moviendo hasta que alguno, que seguramente era el más líder, el rey, como dice, el rey león, él atacaba, pero es parte de ese proceso. Y la finalidad de ahí es el grupo de comer, ¿no? Ellos a su alimentación. Por lo tanto, dice, tomad ¿qué? La armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, el Señor quiere que nosotros estemos firmes, estemos realmente firmes estemos listos. Pero Él no nos deja solos, o sea, Él además de que conocemos, nos dice que leamos la palabra para que no nos lleguen ideas aquí en nuestra mente, que podamos usar la palabra para que no haya una situación dificultosa, la podamos usar como fortaleza, como fuerza, para que nuestra fe no se debilite, debemos conocer la palabra. Entonces, todas esas cosas, porque esa lucha, como dice ahí, es contra sangre y carne, y no contra algo sencillo. Entonces, ¿de qué está conformado esa armadura que dice en la Biblia en Efesios 6? Dice el 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es lo contrario de la verdad? La mentira. Entonces, una cosa que probablemente ahí estamos hablando de lomos, o sea, está protegido aquí. Estamos hablando de lo que es la coraza.
habla una coraza de justicia, que nos lleva a entender que debemos estar protegidos. Todas las personas somos vulnerables de la tentación. Sin embargo, sabemos que no somos perfectos, pero sí podemos estar protegidos de la tentación. O sea, la tentación no es que no va a llegar, va a llegar, pero vamos a estar protegidos. Solo tienes que confiar en qué, en la pureza de Jesús y en procurar ser como Él y en fortalecer tu fe. Recuerde que nosotros podemos tener situaciones como por ejemplo la envidia. De pronto un día viene alguien, por ejemplo en mi caso como mujer, alguien viene con una cartera muy bonita y uno dice, ay, hola, esa cartera tan linda, me gusta mucho. Y de pronto uno empieza, ay, ¿y de dónde la habrá sacado? Pero si ella como que no tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, todo eso es de un solo detallito que mira, que si lo miramos que en mi mente yo vi algo, vi a esa persona, vi a esa conocida con una cartera muy bonita, pero como yo sé que ella no es una persona que tiene mucho dinero, yo ahí mismo empiezo a imaginarme cosas y a crear cosas y a ser tentada de pronto a decirle a alguien, ay, usted sí sabe de dónde sacó ella el dinero para comprarse esas cosas tan caras. ¿Será que se ganó la lotería? ¿Será que se le murió un familiar? Entonces ahí empezamos un paso más de ser tentados a que ya hemos pasado dos cosas. A pensar mal de una persona, a hablar de un chisme o a crear una información que no es. Y además a, a juzgar a las personas cosas que no debemos hacer. Entonces, la tentación llega en un momento de nuestra vida. Es un puntito, es casi como una semillita, casi como la semillita que habla Jesús de la mostaza, que también él dice que nuestra fe, si tuviéramos la fe como la mostaza, moveríamos todo. También yo a veces pienso que si esa mostaza se convierte en un proceso malo, también se puede convertir en una planta mala. Entonces ahí, en ese momento de la tentación nos dice, ponte la coraza de justicia. O sea, la coraza de justicia es ponerme la verdad por encima de todo. La rectitud. Entonces, yo veo a esta persona con ese bonito bolso y digo, ay, tan bonito. Bueno, Dios la bendijo. No sé, no me pongo a pensar nada más. Si me molesta un poquito, digo, Señor, perdóname, pero eso es de ella, no es mío. Entonces yo creo, hay que recordar que debemos recordar la pureza de nuestro corazón. Debemos tener la verdad. Debemos recordar que las bendiciones de Dios dan a cada persona, depende de la voluntad del Señor. Hay un dicho de mi esposo que dice que el Señor le da a cada persona lo que necesita. A veces uno se hace la pregunta y dice, ay, esa persona hizo tal cosa. Eso era lo que esa persona necesitaba. Lo que tú necesitas es diferente de lo que yo necesito. Yo probablemente necesito menos dinero para vivir y ser feliz. Y probablemente esa persona para poder vivir y ser feliz y tener todo lo que tiene que tener y todas sus responsabilidades y todos los problemas que tiene, él necesita más dinero. Entonces yo prefiero que no lo tenga yo para no tener todos sus problemas. Entonces yo creo que ahí, en esos detalles, nos damos cuenta de que el Señor está trabajando en justicia. Y eso nos debe recordar que nosotros debemos también ponernos una coraza de justicia, ser verdaderos y adicionalmente tener rectitud en nuestro corazón. En 1 Corintios 1:30 dice que rendimos de nuestros pecados gracias a la justicia de Dios. Pero gracias a Él, ustedes estamos unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. O sea, por eso digo, debemos copiar a Jesús. Luego, la segunda versículo dice, el calzado de los pies con el apresto del Evangelio. Debemos estar dispuestos a caminar con un calzado de paz.
Es difícil porque esa paz no es la simbología de la palabra paz como está en el diccionario, aunque sí es parte. Es una paz, como lo dice el Señor nos da una paz que es imposible de explicar al resto de personas. Deja que Dios guíe tus pies. O sea, cuando estamos en situaciones debemos permitir que el Señor nos guíe, pero también debemos permitir que el Señor eh, nos muestre lo que Él quiere decirnos o darnos, o cómo debemos caminar. Que Dios sea quien guíe tu levantar y tu andar día a día. Que Dios sea el que permita mostrarte que tus luchas diarias y las peleas contra el maligno no te lleven a pecar, ni a tener miedo, ni ansiedad, porque las luchas van a estar ahí. El Señor sabe que nosotros vamos a tener luchas, pero cuando tenemos ese calzado, esa seguridad, esa firmeza. El calzado significa la firmeza de pararnos ahí y estar seguros que tenemos en nuestro piso al Padre. Eso nos permite levantarnos y luchar, no pecar, no evadir las responsabilidades y tener en nuestra mente, quitar de nuestra mente el miedo y la ansiedad a cualquier problema. Pablo menciona que la paz además nos sirve para prepararnos, o sea, tener ese proceso nos sirve para prepararnos para la guerra también. O sea, muchas veces no entendemos, pero si vivimos esa simbología de tener firmeza en nuestro corazón, estar parados en nuestros pies, también estamos preparados para ir a cualquier situación, a una guerra o a una tentación, como lo hablaba anteriormente. El siguiente versículo, el 16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del escudo? Protegernos. Aquellos dardos, aquellas situaciones, aquellos problemas, aquellas pérdidas económicas, pérdidas físicas, pérdidas emocionales. Todas esas son situaciones que posiblemente se presenten. Ese escudo, Pablo enfatiza la importancia dice, además todo esto tomen el escudo y con el cual pueden apagar esas flechas encendidas del enemigo. ¿Cuáles son esas flechas encendidas? Son los ataques espirituales que podrían hacerte pecar o dudar de la fe. Sin embargo, si le pides al Señor fortaleza en tu fe, Él te va a dar y además Él te va a ayudar a salir. Él te va a proteger de los ataques y te va a enseñar a usar la palabra para aquellos ataques o recordarla en tu mente cuando estás en un ataque. También debemos tener una fe profunda y confiar en la bondad y en el plan que el Señor tiene para tu vida. Porque a veces se nos olvida que todos tenemos un plan y me parece que en ese momento es bien importante que podamos con todo, cada día podamos fortalecer nuestra fe para protegernos de los ataques. Como también la fortalecemos conociendo la palabra del Señor, sabiendo que no debemos dudar del carácter de Dios. El carácter de Dios es que es justo, Él es fiel y Él está comprometido contigo, con cada uno. Él nos hizo y Él sabe por qué nos hizo. Él nos hizo para un plan y Él tiene ese plan y Él lo va a cumplir y debemos dejarnos guiar. En el siguiente habla del yelmo de la salvación o el casco, como dicen algunas otras versiones. Y en este yelmo es bien importante entender que esta salvación es cuando aceptamos a Jesús. O sea, es tan importante tenerla
Es el poder entender que la única forma de nuestros pecados ser perdonados, de garantizar que vamos a ir al cielo, de está nuestro nombre escrito en la palabra de Dios, es solamente se va a dar si estamos seguros de que hemos recibido a Jesús en nuestra vida como nuestro Salvador. También recordar que nuestros pecados han sido perdonados, entregar nuestros pecados al Señor, permitir que el Señor nos enseñe a descubrir aquellos secretos o pecados que tenemos. Y también recordar lo que dice en Colosenses 3:2, que dice: concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, también debemos recordar que nos debemos concentrar en las cosas de arriba y no en las de aquí, porque a veces le ponemos más prioridad a las cosas de aquí y perdemos el enfoque. Si en la palabra del Señor dice, si cuidamos las cosas del Padre, Él cuidará de nosotros. Entonces, debemos enfocarnos más en lo que Él planea que en lo que nosotros vamos a planear nosotros o a recibir. También en el mismo versículo, en la parte B, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos recordar que la armadura sería ineficiente si no hay un elemento de combate. O sea, si como este señor que les puse aquí, él no tuviera esta espada, pues él podría ir a la guerra y creo que en algún momento estaría perdiendo, ¿no? Entonces, hay cosas que que es la palabra, debemos hacer el esfuerzo de estudiarla, debemos hacer el esfuerzo de hacer un estudio bíblico diario, el poder conversar con el Señor y que Él nos regale palabra, poderle escuchar, poderle tener tiempos de silencio para escuchar qué quiere Dios decirnos. A veces o nos habla por una persona, o a veces vemos un programa de alguien que está predicando y esa palabra es para nosotros, o el mismo pastor o predicador o la persona que habla de la palabra de Dios. Que tú vas a una reunión y probablemente dices, uy, eso es como para mí perfecto. O sea, parece que como que él supiera todo lo que yo necesito. Ahí el Señor te está regalando esa. Pero algo más significativo, y yo no lo entendí por muchos años hasta que empecé a hacerlo, es memorizar esos versículos significativos para ti. Pedirle a Dios que te muestre qué palabras de Dios, de la Biblia, debes empezar a recordar. Tal vez si tienes una situación de desánimo, probablemente pedirle al Señor en oración, bueno, Señor, regálame unas palabras de motivación que están ahí. O si estás en desesperanza porque hay una situación en tu vida que tú ves que llevas mucho tiempo esperando, posiblemente el Señor también te va a regalar eso. O si tienes alguna debilidad específica que ya el Señor te la ha presentado, es pedirle, Señor, regálame la palabra que me dé esa fuerza y me demuestre que hay una forma de salir de esta situación. En los evangelios se describen episodios de cómo Jesús fue a ayunar y a orar. Y al final de cada ayuno, del ayuno, Satanás lo atacó. Pero en cada caso el Señor citó la escritura que también había citado Satanás y había usado, pero el Señor la citó dándola en poder. Algo que yo también pues quiero darles como un tip es siempre recordar que cuando tú pronuncias palabra de Dios, tú tienes el poder. Porque así como el Jesús se lo dio a sus discípulos, donde los mandaba a hablar y les decía, ustedes tienen poder, y cuando volvieron ellos le contaban todas las maravillas que habían hecho. Nosotros hoy en día, después de 2000 años de todo eso, nuestra boca tiene poder. Por eso también en la palabra de Dios dice,
lo que hables puede quedar atado en la tierra y también en el cielo. Entonces también tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y con lo que pensamos y lo transmitimos por la boca. Pero si tú te sabes un versículo y ese es tu versículo de este mes, por ejemplo, que es para ti importante, para mí siempre es muy importante cada año que el Señor en los últimos años siempre le he pedido un versículo y trato en todo el año trabajar sobre el versículo, trabajar cómo me ha enseñado, por qué me da ese versículo, porque generalmente es un versículo que me llama la atención, llena mi corazón y trato como que digo, bueno, ¿por qué este año me regaló, por ejemplo, este año él me regaló Jeremías 23:11 y habla de que él tiene planes, que son planes muy especiales, que son buenos, que no hay nada malo y que habrá un futuro y una esperanza. Entonces yo digo, bueno, ¿qué habrá? Entonces en todo el año trato como de buscar qué respuesta me da. Al familiarizarse con la Biblia, también también te ayuda para evitar tentaciones o situaciones que no son muy buenas o para tomar una decisión. El Señor por medio de la palabra también te da sabiduría, al igual que Jesús la usaba, sí, exactamente. Creo que aquí hemos visto las partes de esto, o sea, debemos recordar que en el yelmo está la rectitud. En el yelmo está la rectitud. En el calzado está la estructura de la paz, el caminar en paz, el fortalecernos, el pararnos en paz y fuerza. En el escudo, este es el que nos va a proteger de los ataques. En la coraza es la justicia, es la verdad, es la rectitud, es evitar la mentira. En la espada es la que nos va a defender cuando tengamos ataques y vamos a recordar la palabra del Señor. Y en el cinto de la verdad es que sabemos que por Jesucristo fuimos salvos, pero también por esa verdad somos parte de un pueblo, somos hijos, somos escogidos, somos embajadores del cielo, que esa es otra cosa muy importante. Pero hay tres cositas más que quiero como para terminar leyendo ya cuando uno lee todo Efesios del 6, del 10 al 20, que nos ayudan como a que esto no es que tú te lo pongas solamente cuando tengas momentos difíciles. Debes usarlo, acostumbrarte a usarlo todos los días, como abrir nuestra Biblia, como orar, como buscar un pasaje de la Biblia que nos fortalezca. También debemos ponernos la armadura todos los días porque los ataques espirituales van a estar en cualquier momento. Tú no sabes si ahorita, en un minuto, en una hora o en 24 horas o la próxima semana o el próximo mes. No hay hora ni fecha en el calendario en cierta forma. Pero si tú todos los días cuando te levantas y planteas una oración de ponerte esta armadura, seguramente cada uno de nosotros vamos a tener una vida más donde las luchas van a ser menos difíciles, pero no es que no existan, pero vamos a tener la posibilidad de salir de ellas. También otra cosa es el orar. Debemos orar, como dice la palabra, en orar sin cesar, el orar en espíritu en todo momento, con peticiones de ruego, con peticiones y ruegos. Eso está en 6:18. Dice,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando de ello con perseverancia y súplica de los santos. O sea, orando individualmente y en grupo también, porque a veces necesitamos pasar batallas donde necesitamos a nuestros amigos o hermanos de fe. Y tener comunicación con los creyentes que nos van a fortalecer, con otros creyentes, con otras personas que tienen la misma convicción de nosotros. Nunca debemos pensar que porque estamos en una lucha no deberíamos hablar con nadie, no deberíamos comentarle a nadie. Papito Dios no quiere que tú pases las luchas solo. Una es que puedes pasarla en la palabra dice que Jesús siempre está a nuestro lado, pero cuando hay ataques espirituales en los cuales, aunque tú te hayas puesto la armadura y necesitas un apoyo, yo sí pienso que hablar con alguien idóneo, no estoy diciendo que se lo cuentes a todos los mundos, no, tampoco seamos tan comunicativos, pero sí que podamos encontrar una persona que orar, decirle al Señor, regálame una persona que pronto en esta situación ya haya vivido la misma situación y me pueda a hablar y pueda comenzar. Y el Señor siempre nos regala personas. Yo lo digo porque yo he pasado situaciones complicadas y me parece que en esto el Señor ha sido muy especial, ha sido muy de encontrar personas que yo ni siquiera conocía hasta por teléfono y alguien me dice, ay, mira, tengo una persona y esa persona ha hecho esto, no sé qué, trabaja en tal parte o hace tal cosa, es de tal iglesia. Y esa persona, para mí, por ejemplo, fue una persona que me ayudó en una situación muy fuerte hace unos 3 o 4 años, en un tiempo bien complicado de mi vida. Y siempre digo, el Señor puso 3, 4, 5 personas alrededor mío en ese tiempo que me ayudaron a tanto mentalmente, emocionalmente, económicamente. Lo puedo dar como testimonio porque fue una situación donde necesité todo eso. Y además me cubrió, me dio una casa, me dio un espacio para vivir. Y todo lo acomodó tan perfectamente Dios que yo digo que si yo no hubiera hablado, posiblemente nunca hubiera tenido a todas esas personas y situaciones que el Señor puso y se fueron dando en su momento durante todo ese tiempo. Entonces yo pienso, por eso, en todo esto para fortalecernos y usar no solamente la armadura, sino también como lo dice ahí en la parte del 18, el 19, que dice, debemos abrir nuestra boca para dar testimonio de que estamos necesitados y testimonio de la gracia que Dios nos ha dado cada día. Hay una cosa bien interesante en este tema de la armadura, es que recordemos que el cinturón, la coraza, el calzado y el escudo, el yelmo, la espada, es un conjunto y todos son importantes y debemos usarlo cada día. Debemos ponérnoslas, debemos permitir que como militantes de Dios participemos con nuestro uniforme. Así como cuando pertenecemos a una armada. Bueno, yo nunca he estado en una fuerza militar, pero pongo el ejemplo, todos tienen un uniforme, el cual se ponen exactamente igualitico, con lo mismo y bien ordenadito. Aquí también. Vamos a leer algo que dice en 2 Corintios 10, 3, 5, que tiene mucha relación con esto, que dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces, nosotros somos una milicia, pertenecemos a un ejército, somos del ejército de Jehová Dios. Bueno, para terminar y gracias a aquellos que han estado hoy presentes, gracias a aquellas personas que lo van a ver después, hay una cosa que encontré muy linda que es como un modelo de orar al Padre. Si oyen ese ruido es mi gatico, perdón, está haciendo ruidos. Voy a tomar esta oración que dice, es acerca de la armadura, dice. Hoy tomo el yelmo de la salvación para que los pensamientos que lleguen, que recibo, sean atados a la verdad de la palabra de Dios. Hoy me pongo la coraza de justicia para que controle mis sentimientos y ellos no controlen mi vida. Hoy me pongo el cinturón de la verdad para aprender a diferenciar la verdad del error, del bien y del mal. Me pongo el calzado del evangelio de la paz para estar firme y enfrentar lo que encuentre en el camino de la vida. Me uso el escudo de la fe porque confío en la palabra y en el Dios Todopoderoso. Uso la espada del Espíritu porque así verifico cada paso que doy, si corresponde a lo que soy y a lo que es en este momento mi vida según el plan de Dios. Entonces, lo voy a colocar en la página y se los voy a enviar a cada una de ustedes que la quieran y me lo pidan. Yo se los mando a su mensaje. Es una oración que encontré, no la hice yo. Es una oración donde creo que a veces debemos orar por eso, debemos ponernos el yelmo de la salvación, usar la coraza de justicia, colocarnos el cinturón de la verdad, colocarnos los calzados del evangelio, utilizar el escudo de la fe y manobrear la espada del Espíritu. Entonces, hoy doy gracias al Señor Dios porque nos dio un equipamiento, nos dio un uniforme donde todos estamos uniformados en las milicias del ejército de Dios. Dios les bendiga, les deseo un buen tiempo, que las buenas nuevas de Jesús que están en la palabra sean cada día mejores cuando la entendemos y las vivimos. En el nombre del Señor Jesús les doy gracias y espero verles pronto en el próximo video. Gracias a todos y bendiciones. Buena noche, buen día.